Mi nombre es Charmina Aguirre Alvarado, pertenezco a la Unidad de Investigación en Inmunología e Infectología del Centro Médico Nacional La Raza y el protocolo que les voy a presentar lleva por título Mediciones de niveles séricos de citocinas proinflamatorias en pacientes con neumonía por coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV-2 en el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza. El número de registro del protocolo se muestra en pantalla. Los participantes de este protocolo son la doctora Vilma Carolina Becker Méndez y una servidora por parte de la Unidad de Investigación en Inmunología e Infectología. Nosotras estuvimos encargadas de el diseño, la escritura, el sometimiento del protocolo, la recolección de datos y el análisis de los mismos. Por parte del Hospital de Infectología participaron el doctor Miguel Ángel Cortés Vázquez y la doctora Jessica Sara Pérez González, quienes se encargaron del reclutamiento de los pacientes, el diagnóstico, la clasificación por severidad de la enfermedad, así como el seguimiento y el tratamiento de los mismos. El doctor David Mesa Sánchez, de la Unidad de Proteómica y Metabolómica de la Red de Apoyo a la Investigación de la UNAM, que se encuentra en el Instituto de Investigación y Ciencias Médicas Salvador Subirán, se encargó de la determinación de los niveles séricos de citocinas. Como una leve introducción, tenemos que aunque existe una gran cantidad de información relacionada, se desconoce en su totalidad la fisiopatología de la infección por el virus SARS-CoV-2 y los factores que influyen en la severidad de la enfermedad que causa. Está ampliamente documentado que la hiperinflamación mediada por citocinas está presente sobre todo en etapas severas de la enfermedad. Existe una gran cantidad de reportes que involucran la medición de las citocinas proinflamatorias en pacientes con COVID-19. Sin embargo, los resultados siguen siendo controversiales, ya que el nivel de citocinas resulta ser un evento multifactorial. En este sentido, algunos autores han mencionado que un inóculo bajo de virus podría desencadenar una respuesta de células inmunes efectora moderada que lleven al paciente a presentar una enfermedad leve acompañada de niveles bajos de citocinas y una respuesta inmune normal. Y aunque el paciente requiera aislamiento u hospitalización, solo con tratamiento de soporte pueda recuperarse satisfactoriamente. Mientras que, por otro lado, altos inóculos de virus, acompañados de altos niveles de citocinas, las cuales en consenso en la literatura apuntan a la interleucina 6, a la interleucina 10 y el TNF-alfa como las más relevantes, esto último, acompañado de un aumento en las poblaciones de neutrófilos y una disminución en las subpoblaciones de linfocitos CD4 y CD8, podría estar causando una enfermedad severa que requiera ingreso a la unidad de cuidados intensivos, se presente falla multiorgánica e incluso un desenlace fatal. Es por esta razón que se ha apuntado a la tormenta de citocinas como un blanco para el tratamiento de la enfermedad severa por infección por SARS-CoV-2. Para lo cual nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los niveles séricos de citocinas proinflamatorias en los pacientes hospitalizados en el Hospital de Infectología Daniel Méndez Hernández del Centro Médico Nacional La Raza con diagnóstico de neumonía por SARS-CoV-2 con afección moderada, severa y crítica? Los objetivos, entonces, para contestar esta pregunta son los siguientes. Medir los niveles séricos de citocinas proinflamatorias, interleucina 2, interleucina 6, interleucina 8, interleucina 10 y TNF-alfa en individuos negativos a COVID-19 y en pacientes con enfermedad moderada, severa y crítica. Nuestros objetivos específicos fueron capturar los datos clínicos y demográficos de los diferentes grupos de estudio, medir los niveles séricos de citocinas proinflamatorias en diferentes tiempos, al ingreso, día 0, al día 5 y al día 10. Nuestro universo de estudio fueron pacientes del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza que tenían consentimiento informado. Nuestro periodo de recolección fue de mayo a septiembre del 2020. El tipo de estudio que se presenta es observacional, analítico, longitudinal y prospectivo. Cabe mencionar que todos los pacientes presentaron neumonía determinada por rayos X. Los pacientes se les hizo la prueba confirmatoria para SARS-CoV-2 de PCR en tiempo real y fueron divididos en dos grupos. Aquellos que dieron la prueba negativa, una N de 31, y aquellos que dieron una prueba positiva, una N de 56. Estos fueron divididos por severidad de la enfermedad en moderado 19, severo 19 y crítico 18, lo que dio un total de 87 pacientes. La clasificación de la gravedad de la enfermedad se hizo según la clasificación de la OMS, dividiendo en moderado, severo y crítico. La PCR confirmatoria para SARS-CoV-2 la realizó el Laboratorio Central de Epidemiología, que es uno de los laboratorios avalados por el INDRE para el diagnóstico de esta enfermedad. Los exámenes de laboratorio se llevaron a cabo en el laboratorio del Hospital de Infectología, que comprendían la biometría hemática, parámetros bioquímicos y electrolitos, según lo reportado como característicos para la severidad de enfermedad de SARS-CoV-2. Y la determinación de citocinas proinflamatorias se llevó a cabo por la técnica de Luminex. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. En la tabla número 1 del lado izquierdo podemos observar las características clínicas y demográficas de los grupos de estudio. Como podemos observar, en el grupo de los pacientes que resultaron negativos a COVID-19, la proporción hombres y mujeres es prácticamente la misma, mientras que los COVID positivos presentaron una mayor proporción del género masculino.
En el caso de la edad, no hubo diferencia significativa entre los grupos, todos estuvieron en un rango entre 48 y 54 años. En el caso de las comorbilidades, esto concuerda con lo ya reportado para otras poblaciones, en donde la hipertensión es la comorbilidad con mayor frecuencia, seguido de la diabetes y la obesidad. En menor proporción tuvimos pacientes que podían presentar alguna otra infección como VIH u otras afecciones como hipotiroidismo, asma o falla cardíaca. En la tabla número 2, la tabla de la derecha, observamos los tratamientos que se administraron a los pacientes de los diferentes grupos. En su mayoría se administraron antibióticos, seguidos de antivirales, agentes antiinflamatorios como cloroquina y dexametasona, y algunos de ellos también recibieron tocilizumab y plasma de paciente convaleciente. En la siguiente tabla observamos los datos clínicos de laboratorio de los grupos de estudio. Esta tabla, para ser analizada de mejor manera, se puede dividir en dos. En la parte superior observamos los parámetros que se refieren a la biometría hemática y en la parte inferior se encuentran los parámetros de bioquímica clínica y electrolitos. Como podemos observar en los datos de biometría hemática, existen diferencias significativas en la cuenta de leucocitos, neutrófilos, hemoglobina y en el radio neutrófilos linfocitos. En el caso de las subpoblaciones de linfocitos CD4 y CD8, observamos una disminución por abajo de los valores de referencia en los grupos de estudio, lo que indica un estado inmunocomprometido de los pacientes. Nos parece relevante apuntar a la cuenta de leucocitos, que se encuentra incrementada sobre todo en el grupo de los pacientes críticos, incluso por arriba de los valores de referencia. Este aumento se debe principalmente al aumento en la cuenta de neutrófilos, lo que da como consecuencia un aumento en el radio neutrófilos linfocitos. En el caso de los valores de los parámetros bioquímicos, observamos que existen diferencias significativas en los valores de albúmina, de dímero D, lo cual ha sido ya ampliamente reportado, y de sodio. Nos parece relevante apuntar a la albúmina, sobre todo en el grupo de los pacientes críticos, que se encuentra disminuida incluso por debajo de los valores de referencia. En el caso del sodio, de igual manera, el grupo de los pacientes críticos presenta un incremento, aunque este incremento no se encuentre por arriba de los valores de referencia. En el caso de los niveles de citocinas, podemos observar que aquellas que dieron diferencias significativas intergrupo fueron la interleucina 6, la interleucina 10 y el TNF-alfa, siendo la interleucina 2 y la interleucina 8 interleucinas que no mostraron diferencias significativas entre los grupos. Para analizar mejor el comportamiento de las interleucinas 6, 10 y TNF-alfa, se puede observar mejor en estas gráficas. En estas gráficas presento los valores de niveles célicos de la interleucina 6, del TNF-alfa y la interleucina 10 de los pacientes al ingreso, o sea, día cero. Aunque podemos observar que la interleucina 6 tiene un ligero incremento en los pacientes con COVID-19, este incremento no alcanza a ser estadísticamente significativo. En el caso del TNF-alfa, parece que los niveles séricos de las citocinas en todos los grupos de estudio es consistente. Mientras que, en el caso de la interleucina 10, podemos observar que existe una diferencia significativa entre el grupo no COVID con los diferentes niveles de severidad de los pacientes COVID al ingreso. Cuando hacemos este análisis a diferentes días de toma de muestra, día 0, 5 y 10, en los diferentes grupos de estudio, podemos observar el siguiente comportamiento. En el caso de los niveles de TNF-alfa, existe un incremento cuando comparamos en el grupo de críticos el día 0 con el día 10. Un caso similar sucede con la interleucina 6, en donde existe un incremento de los niveles séricos de esta citocina si comparamos al grupo de pacientes no COVID con los críticos al día 10. En el caso de la interleucina 10, como ya habíamos mencionado, todos nuestros grupos se encuentran incrementados al ingreso y además existe un incremento en el grupo de los pacientes críticos al día 10 si comparamos con el grupo de los no COVID. Por lo que esto nos llevó a plantear las siguientes conclusiones. Se observó un aumento progresivo de los leucocitos, principalmente de los neutrófilos, desde el ingreso y hasta el día 10 en el grupo de pacientes críticos. La concentración sérica de albúmina disminuye significativamente en pacientes críticos con COVID-19. La concentración de sodio es mayor en el grupo de pacientes críticos desde el día 0 y hasta el día 10. La interleucina 10 incrementa significativamente al ingreso en los diferentes grupos de estudio, al compararlo con el grupo COVID negativo. El TNF-alfa se observa incrementado en los pacientes del grupo crítico cuando se compara el día 0 con el día 10. La interleucina 6 se observa incrementada cuando se comparan los pacientes COVID-19 negativo con el grupo de pacientes críticos al día 10. Es decir, los niveles séricos de las citocinas de la interleucina 10, TNF-alfa e interleucina 6 se encuentran incrementados en el grupo de pacientes críticos, sobre todo al día 10. Como perspectivas a este estudio, revisar si existe alguna asociación entre los parámetros clínicos, los niveles de citocinas y la severidad de la enfermedad, que puedan influir en un mejor entendimiento de la patología de esta enfermedad en nuestra población en particular. Muchas gracias por su atención.